Te compraste el nuevo Galaxy Z Flip 5 y quieres sacarle el máximo a tu teléfono. En este video te estaré enseñando un sinnúmero de trucos y tips, así que comencemos. Bueno, obviamente comencemos hablando de la pantalla de la cubierta y cómo puedes personalizarla al máximo, y para poder hacer eso vamos a ir a la parte de configuración, y Samsung ha creado un apartado directamente para esta pantalla de la cubierta, donde entonces tienes acceso a las diferentes opciones para poder personalizar esta pantalla de la cubierta. Vamos entonces a comenzar a personalizar esta, que en mi caso para mí es una de las mejores, pero obviamente puedes escoger la que tú quieras. Digamos que por ejemplo quieres utilizar esta, que te permite colocar una foto y también tener acceso a tu reloj, al calendario, al nivel de batería. Vamos a ir aquí a la parte de galería, y entonces aquí puedes buscar diferentes fotos para que entonces puedas personalizar esa pantalla de la cubierta y también entonces cambiar entre los diferentes colores. Aquí tienes diferentes gradientes, puedes escoger como diferentes fondos de cómo quieres que se vea ese color en esa pantalla de la cubierta, así que de esa manera puedes personalizar esta opción de la pantalla de la cubierta. Obviamente hay más opciones, tenemos esta que es como la que viene predeterminada el teléfono, y aquí entonces puedes seleccionar dónde quieres colocar el reloj o escoger diferentes opciones de reloj, y también puedes entonces escoger diferentes colores también en la parte de gradientes, etcétera. Lo que no puedes cambiar sería la parte del fondo de pantalla, ya que entonces este se basa en el color del teléfono. En mi caso es negro, pues entonces tenemos este fondo medio grisáceo, y también entonces aquí si quieres puedes mostrar el porcentaje de la batería. Yo diría que lo hagas constantemente porque eso es muy importante, pero como mencioné tienes otras opciones como esta con un patrón diferente, donde también puedes cambiar el color, aunque tiene otro tipo de tipografía, puedes cambiarla a la que tú quieras. Y el otro también importante diría yo que sería esta parte que te permite también colocar una foto pero con un diseño diferente. Vamos aquí a escoger otra foto del bebé Yoda, vamos entonces a cambiar el reloj. Obviamente aquí como tenemos este tipo de foto, vamos entonces a colocar el reloj de esta manera y colocarlo entonces en color blanco para que se pueda ver mucho mejor. Y entonces también puedes cambiar el marco para que poder escoger dónde quieres que se coloque ese diseño de color para poder personalizar aún más. Como este color aquí como violeta o púrpura, vamos entonces también a escoger ese color y entonces escoger este patrón para que se vea un poco diferente. Le damos aquí hecho, y entonces aquí tienes otra pantalla de la cubierta que puedes entonces cambiar entre ellas para poder tener muchas más opciones. Otra forma de personalizar esta pantalla sería yendo aquí a la parte de widgets, y entonces aquí puedes activar diferentes, por ejemplo uno de clima, uno del calendario, las llamadas recientes, digamos por ejemplo las alarmas, o entonces apagar, digamos que no quiero tener las alarmas, no quiero tener el cronómetro. Aquí tienes un sinnúmero de opciones, y otra cosa que también puedes hacer sería reordenar. Digamos que por ejemplo en mi caso quiero tener el calendario primero y las llamadas recientes por encima del clima, pues entonces puedes personalizar como tú quieres que aparezcan estos widgets en la pantalla de la cubierta. Y antes de pasar a mostrarte trucos específicamente de cómo funciona esta pantalla externa del teléfono, podemos ir también aquí a la parte de respuestas rápidas. Obviamente si tienes el teléfono en español, pues el teléfono te mostrará algunas opciones ya de respuestas rápidas, pero también puedes añadir las tuyas. Digamos que quiero decir claro o claro que sí, digamos esto es un ejemplo, pues entonces puedes añadir esa opción o la opción que quieras dependiendo del tipo de persona que tú seas, del tipo de respuesta que hagas, para que entonces puedas utilizar estas respuestas rápidas a la hora de responder a notificaciones directamente en esta pantalla externa. Bueno, ya hablamos bastante de cómo puedes personalizar esta pantalla, pero vamos entonces a cómo entonces la puedes utilizar. Aquí entonces puedo ver que cuando despierto la pantalla tengo acceso a esta foto que edité en esta parte del teléfono, tengo aquí acceso al reloj, y entonces me puedo mover hacia la derecha para poder ir directamente a los widgets. En esta parte del calendario tengo acceso a mis eventos, aquí tengo uno de prueba, pero lo bueno de este sistema de widgets es que te puedes mover entre los diferentes meses, seleccionar los diferentes días, incluso también cambiar a la parte de agenda para que puedas ver mucho más fácil los diferentes eventos. Y entonces cuando vas aquí a la parte de las llamadas, digamos por ejemplo que estas son las llamadas, pues entonces también puedes ir directamente
desde aquí hacer una llamada o incluso ir aquí al marcador para que puedas iniciar una llamada desde la pantalla de la cubierta. Y entonces también tienes acceso al clima y como vimos anteriormente puedes moverte hacia abajo para tener muchísimas más opciones a la hora de ver el clima, y todo esto dependerá de los widgets que tengas, pero lo más importante de todo esto es que, como aquí nos está diciendo, puedes entonces pinchar la pantalla para moverte rápidamente entre los diferentes widgets. Y si quieres cambiar el orden desde aquí, pues simplemente dejas el dedo apretado y entonces arrastras el widget donde lo quieras colocar, o entonces incluso aprietas el botón de menos para que entonces borres ese widget si ya no lo quieres, y entonces te puedes mover hacia la derecha para añadir otro widget, aunque también lo puedes hacer directamente en la pantalla interna del teléfono. Otra cosa que también puedes acceder sería la parte de las notificaciones, moviéndote hacia la extrema izquierda, y aquí entonces también vas a poder contestar mensajes directamente en esta pantalla. Y otra cosa que también puedes hacer es deslizarte hacia abajo para entonces activar las diferentes funciones rápidas, como la parte de Bluetooth, activar el Wi-Fi, incluso también la linterna, aunque el teléfono te dice que lo despegues de ti para que no te brille la cara. Esto simplemente es un ejemplo. Puedes también cambiar la brillantez de esta pantalla de la cubierta para que tengas muchas más opciones aquí en esta parte del teléfono. Algo muy importante que también deberías activar en esta pantalla externa sería yendo aquí a la parte de configuración y la pantalla de bloqueo, y sería entonces ir a la parte de Always on Display o la pantalla siempre activa. Puedes entonces encenderlo para que entonces se muestre siempre o se muestre cuando toques la pantalla, o mostrar según programación, definir por ejemplo que solamente esté activa cuando estés despierto y cuando estés durmiendo pues esté apagado, o que entonces solamente se muestre con las notificaciones nuevas. Obviamente aquí puedes seleccionar múltiples opciones hasta el estilo de reloj que quieras para que entonces se vea en esta pantalla siempre activa, pero esta función también se activa en la pantalla interna del teléfono como también en la externa. Vamos entonces aquí ir a la parte externa del teléfono y puedes ver cómo tengo entonces la pantalla siempre activa, mostrándome en este caso el reloj, la hora y también la fecha. Bueno, hablemos ahora de algunas de las funciones que puedes hacer directamente en esta pantalla externa, y como mencioné puedes ir aquí a la parte de las notificaciones e ir incluso a contestar un mensaje. Aquí vemos la conversación que estoy teniendo, pero lo más importante es que puedes ir hacia abajo para entonces seleccionar estas respuestas rápidas que creamos o cambiamos anteriormente en este video, o también puedes incluso ir al botón de responder y aquí tienes acceso a un teclado completo para que puedas responder ese mensaje. Vamos a escribir aquí todo bien para entonces responder a este mensaje y le doy aquí enviar y puedo entonces responder a esa notificación directamente en esta pantalla externa. Cabe la pena mencionar que directamente desde aquí puedes personalizar la pantalla de la cubierta, puedes dejar el dedo apretado y entonces moverte entre los diferentes estilos que has creado anteriormente dentro del teléfono, ya que directamente aquí no puedes personalizar diferentes aspectos de esta pantalla de la cubierta. Pero cabe la pena mencionar que algo que también puedes hacer directamente desde aquí, dependiendo de qué tipo de opción tengas en esta pantalla de la cubierta, es que puedes ir directamente a la cámara para que puedas tomar fotos, videos y mucho más. Para poder tomar una foto es simplemente tocar la pantalla y ahí va a tomar una foto, pero algo mucho más útil es simplemente utilizando la palma de la mano para que entonces puedas simplemente alejar el teléfono y tomar esa foto. Pero también te puedes mover hacia los lados aquí para ir a diferentes opciones como la parte de video, y entonces te puedes mover hacia la otra parte para tomar fotos en el modo de retrato, donde entonces te va a borrar un poco el fondo, y entonces aquí simplemente tocas la pantalla o también la parte de la palma para entonces te tome la foto con el fondo borroso. Obviamente aquí también Samsung ha colocado algunas opciones como la opción de tocar la pantalla para tomar la foto, aplicar los filtros y entonces también tener acceso a toda la cámara del teléfono, o simplemente tomar fotos 9:16 para que sean un poco más largas, o 3:4 un formato más tradicional de fotos, o entonces 1:1 más al estilo de Instagram, y entonces también activar la parte del temporizador para que no tengas que utilizar ni la mano ni tocar la pantalla. Esto es excelente, por ejemplo, si está el teléfono muy lejos, lo puedes colocar muy lejos y entonces tomar una foto. Así que sin duda alguna tienes muchas opciones, y también puedes ver las fotos que has tomado desde aquí, marcarlas como favoritas o borrarlas para que tengas prácticamente la experiencia completa de cámara en esta pantalla externa. Como pudiste ver durante los pasados trucos y funciones, el teléfono sí tiene algunas funciones con estos widgets, pero no hay sistema de aplicaciones
completas que puedas correr en esta pantalla externa, pero por suerte Samsung ha añadido una función de prueba que te permite correr algunas aplicaciones en esta pantalla de la cubierta. Para poder activar eso vamos a ir a la parte de configuración o ajustes y vamos entonces a bajar hasta encontrar la parte de funciones avanzadas, y entonces aquí seleccionamos la opción de laboratorios, donde entonces podemos activar la función de aplicaciones permitidas en la pantalla de la cubierta. Podemos tocar aquí y entonces activar diferentes aplicaciones, como por ejemplo la aplicación de Google Maps, la parte de mensajes, incluso Netflix o YouTube. No sé qué persona utilizaría YouTube aquí, pero la puedes activar para que entonces estas aplicaciones estén disponibles en esta pantalla de la cubierta. Para poder ir a estas aplicaciones vamos entonces a despertar esta pantalla y nos vamos a mover hasta la extrema derecha para entonces llegar aquí a las aplicaciones, y podemos entonces abrir por ejemplo Google Maps y puedo tener la aplicación. Diría que esta funciona bastante bien, puedes hacer búsquedas, puedes simplemente ir a utilizar la función de navegación para poder incluso llegar a donde tú quieras sin tener que abrir el teléfono. Podemos entonces deslizarnos hacia atrás para ir a otra aplicación. YouTube, no sé qué persona utilizaría YouTube desde aquí, pero sin duda alguna lo puedes hacer. Podemos ir aquí a la parte de WhatsApp para poder tener acceso a todas nuestras conversaciones. Considero que esta está bastante interesante, así que como pudiste ver, no todas las aplicaciones, pero sin duda alguna tienes bastantes opciones para poder sacarle el jugo a esta pantalla externa. Luego de contarte varios trucos y funciones de la pantalla externa, pasemos ahora a otros trucos generales de tu teléfono para que le saques el máximo también a otras facetas de tu nuevo teléfono. Y algo que me encanta a mí hacer en los teléfonos Galaxy sería configurar la configuración rápida, valga la redundancia, y vamos a ir a la parte de notificación y nos deslizamos otra vez. Vamos aquí a la extrema derecha y apretamos aquí el botón de más, y lo que podemos hacer sería configurar estas primeras 4 para entonces colocar funciones que realmente nosotros queremos tener como principales. Digamos que para mí es muy importante la parte del giro automático, pues entonces puedo ponerlo aquí en las primeras 4. También digamos que nunca utilizo por ejemplo la opción de Mobile Hotspot, pues la puedo arrastrar aquí a la parte de arriba para entonces colocarla en esta ventana donde son funciones extra que realmente quizás no todo el mundo usa, pero entonces la puedes tener aquí. De igual forma puedes arrastrar algo de aquí a la parte de la configuración rápida. Digamos que me encanta cambiar constantemente entre el modo oscuro y el modo claro, pues lo puedo hacer desde aquí y puedes entonces mover y cambiar el orden como tú quieras para que puedas personalizar aún más tu teléfono. La pantalla de bloqueo para muchas personas es sumamente importante para poder tener acceso a mucha información sin tener que abrir el teléfono o desbloquearlo, y para poder configurar eso vamos aquí a la parte de configuración y vamos entonces aquí a la pantalla de bloqueo, y aquí puedes hacer un sinnúmero de cosas. Como mencioné, activar anteriormente la parte del fondo, ¿verdad?, de que se mantenga activada la pantalla, pero también podemos ir aquí a la parte de widgets y podemos entonces escoger diferentes opciones como la parte del clima, el calendario de hoy, la próxima alarma, y obviamente también puedes reorganizar estos widgets para que puedas colocar la opción que sea más importante para ti. Y lo otro que también podemos hacer sería la parte de personalizar esta pantalla de bloqueo. Puedes entonces personalizar tanto el fondo de pantalla como también el reloj para poder tener diferentes opciones. Digamos que quiero esta opción con esta tipografía, esto simplemente es un ejemplo. Entonces puedo ir aquí, puedo cambiar si quiero mostrar los iconos o el detalle de las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Y algo también para mí muy importante sería quizás si quieres cambiar estos botones de rápido acceso. Si eres una persona que nunca utiliza la linterna y utiliza más la calculadora, pues lo puedes colocar aquí para que puedas ir rápidamente a esa aplicación, o entonces también utilizar otras aplicaciones que tienen aquí disponible el teléfono, pero diría que esa es una bastante común de las personas. Así que de esta manera puedes personalizar muchísimo más esta pantalla de bloqueo. Para poder acceder a estos widgets simplemente tocamos el reloj y entonces aquí podemos ver el listado de todos los widgets que añadimos en el orden específicamente que seleccionamos. Aquí tengo el clima, la parte de la música, mi calendario, el fin, las alarmas. Puedes ir también directamente aquí a configurar y te deslizas hacia atrás para entonces regresar a la pantalla de bloqueo de tu teléfono. A pesar que tu teléfono es uno plegable, sin duda alguna es sumamente poderoso y puedes entonces activar funciones avanzadas de multitarea que para mí son esenciales. Vamos a ir aquí a la parte de configuración y funciones avanzadas, le damos aquí a la parte de ventana múltiple y puedes entonces activar estas funciones de deslizar para pantalla dividida o entonces también deslizar para pantalla emergente o vista emergente, y es entonces lo que nos permite
hacer sería deslizar con 2 dedos y entonces podemos dividir la pantalla y entonces aquí digamos que puedo entonces activar el Play Store y aquí puedo tener dos aplicaciones abiertas a la misma vez. Puedo cambiar el tamaño para poder verlas con mucha más facilidad y entonces digamos que activo completamente la parte del Play Store para que se vea completamente en el tamaño. Puedo entonces deslizarme desde la esquina izquierda desde esta aplicación para entonces poder hacerla más pequeña. Incluso también podemos convertirla como un pequeño botoncito para poder tener más opciones y poder entonces moverla donde queremos y tener acceso a esta aplicación donde quiera que estemos. Podemos obviamente hacerla más pequeña, como mencioné, hacerla más grande. En fin, puedes tener acceso a muchísimas funciones. Puedes cambiar el tamaño, colocarla donde tú quieras, cambiar la transparencia para que puedas ver fácilmente lo que está atrás. En fin, tu teléfono tiene un sinnúmero de opciones de multitarea, así que sácale jugo utilizando estos trucos. Algo que seguramente harás para poder configurar tu teléfono por primera vez sería entonces organizar las aplicaciones en la pantalla de inicio y moverlas una a una desde la pantalla, desde esta bandeja de aplicaciones una a una. Es bastante molestoso, pero te voy a enseñar un truco para poder mover múltiples a la misma vez y simplemente dejamos el dedo apretado, le damos aquí a seleccionar y digamos que por ejemplo quiero añadir calculadora, el calendario, la cámara. Esto simplemente es un ejemplo y los contactos. Entonces dejo el dedo apretado sobre ella y la arrastro aquí a la parte superior y entonces la dejo caer y aquí acabo de mover 5 aplicaciones a la misma vez sin pasar mucho trabajo. Para muchas personas la parte de la batería es sumamente importante y aquí te daré algunos trucos de batería. Yendo aquí a la parte de configuración, vamos a ir aquí a la parte de cuidado de batería, seleccionamos aquí la parte de batería y aquí el teléfono nos da un sinnúmero de opciones. Podemos entonces activar el ahorro de batería simplemente desde aquí y también tener opciones sobre qué cosas se activan cuando entonces activo el modo de ahorro de batería. Puedo decir que se apague el modo de la pantalla siempre activa, que se baje la velocidad del procesador a 70%, que se disminuya el brillo 10%. En fin, tienes varias opciones cuando entonces actives este modo de ahorro de batería, pero eso no termina ahí, ya que entonces también puedes ir aquí a la parte de límites de uso para entonces decirle al teléfono que esta aplicación nunca entre en esa parte de segundo plano, para que entonces tengas más opciones de cómo entonces puedes controlar las aplicaciones que suceden y cómo funcionan en tu teléfono. Aquí nos dice suspender aplicaciones sin uso. Obviamente si apagas eso, pues entonces el teléfono gastará más batería, pero te permitirá hacer y utilizar múltiples aplicaciones a la misma vez. Y otra cosa que también para mí es sumamente importante sería aquí en la parte de más ajustes. Y algo bien importante para muchas personas es que si quieres que la batería dure por mucho tiempo a largo plazo, si no piensas cambiar tu teléfono en mucho tiempo, algo que puedes hacer sería proteger la batería para que solamente cargue a 85%, ya que cargarla constantemente al 100% y dejarle el 100%, eso es lo que realmente afecta a la batería a largo plazo. Obviamente puedes activar esta función cuando realmente no necesites ese 100% y cuando entonces sí lo necesites, pues entonces apagas esa función. También pues te recomendaría que actives la parte de batería adaptable para que el teléfono aprenda cómo tú usas el teléfono y entonces también ajuste cómo entonces tiene que gastar la batería. En fin, tienes muchas opciones aquí, pero por lo menos esas son para mí súper importantes. Bueno, ya te enseñé algunas funciones de cámara directamente en la pantalla de la cubierta, pero te voy a enseñar ahora otras funciones que puedes activar solamente en la aplicación de cámara. Vamos entonces a apretar 2 veces el botón de encender la pantalla para ir directamente a la cámara. Y algo que a mí me encanta hacer, aquí tenemos nuestro modelo, es simplemente mover el botón de captura, lo puedes arrastrar y entonces lo puedes colocar en cualquier parte de la pantalla para que sea un poco más fácil apretarlo. Perfectamente cuando tienes que estirar la mano mucho, pues entonces puedes colocar el botón donde realmente sea más útil para ti, para que entonces puedas capturar esa foto sin ningún problema. Si eres una persona con niños o con mascotas o simplemente quieres capturar un momento y capturar cada momento que pasó, una cosa que puedes activar sería el modo de ráfaga para capturar fotos rápidamente, y para hacer eso te deslizas hacia abajo en el botón de captura de fotos. Aquí me deslizo hacia abajo y como puedes ver capturé ya prácticamente 50 y pico de fotos de ese momento para poder capturar específicamente qué pasó. Si eres como yo y le tiras fotos a una persona y siempre te dice que salió mal, que no le dijiste que el pelo estaba mal, etcétera, algo que puedes activar ahora sería la vista previa en la pantalla de la cubierta, y ahora entonces la persona va a poder ver
en la pantalla de la cubierta cómo entonces le estás tomando una foto para que esa persona se pueda arreglar perfectamente y entonces no tengas ningún problema, aunque también lo puedes hacer para ti mismo para que puedas verte mucho mejor a la hora de tomar una foto, para que entonces a la hora de tomar esa imagen puedas ver bastante bien qué estás capturando. Algo para mí muy importante para los teléfonos Galaxy sería activar la función de fotos en movimiento, y eso entonces graba unos segundos antes y unos segundos después que tomaste una foto para entonces poder preservar algunos detalles. Y esto es excelente para, por ejemplo, si una persona pestañó en una foto, pues entonces puedes ver esa foto en movimiento y entonces capturar ese momento específico. Aquí me estoy moviendo en este corto video y entonces puedo simplemente pausarlo en ese momento en que la persona no pestañó y le doy aquí a este botón para entonces poder capturar una imagen específicamente de ese momento para poder preservar y rescatar una foto que quizás si no tenías esta función activada se hubiera perdido. Y por último, una de las mejores funciones de tu teléfono es que tiene un borrador de objetos mágico que entonces te permite borrar algún elemento que no quieras preservar en esta imagen. Vamos a ir aquí a la parte de editar, apretamos el botón de menú en la parte inferior, le damos aquí borrador de objetos y entonces ahora yo puedo dibujar encima de lo que exactamente yo quiero borrar de esta foto. Digamos que no quiero preservar ese muñeco que me está mirando, pues entonces le hago un círculo alrededor de ese elemento y entonces le doy aquí a borrar y el teléfono va a analizar los otros elementos en el fondo para entonces asegurarse de borrar ese objeto o esa cosa que quieres borrar. Y esto es excelente, digamos que por ejemplo tomaste una foto y quieres borrar las personas que están en la parte trasera, pues entonces esta función es sumamente útil para eso. Y con ese último truco hemos llegado al final de este video. Espero que sin duda alguna hayas aprendido muchísimo más de tu nuevo teléfono para que le saques el máximo a las funciones de todo el teléfono, pero también específicamente a la pantalla de la cubierta. Si te gustó este video, dale like y déjame un comentario con alguna pregunta o duda de alguna función o capacidad de tu teléfono y con gusto trataré de contestar esa pregunta. También te recomiendo que te suscribas para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.